El pueblo esta mañana. Qué bueno, mis hermanos, espero que eso sea de corazón. Dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y mire, se divide en 4 partes principalmente, y nos dice primeramente llamando a clamar triunfalmente con júbilo que la venida del Rey. Y usted ya sabe que el Rey ya llegó, el Rey está vivo, ¿o no? Dice, ¿quién vive? Cristo vive, ¿verdad? Así que el Rey ya llegó, instauró su reino en este mundo pecaminoso, en este mundo de violencia. Y sabemos que, dice estos versículos, los primeros, exalta y reconoce que Dios que es Rey sobre toda la tierra. Él es temible, dice, y Rey grande sobre todos los confines de la tierra. Y luego nos dice en el versículo 5 al 7, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, y dice, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y cantad ¿con qué? Con inteligencia. Ahorita, mis hermanos, ¿qué estuvimos haciendo? Cantando, batiendo las manos, ¿verdad? Aplaudiendo algunos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es una respuesta a la alegría que siente nuestro corazón. Muchas veces la gente que no es cristiana, evangélica, dicen, ay, esos aleluyos, esos saltapatrás, esos hermanitos, se la pasan haciendo ruido todo el tiempo. Hay iglesias que se la pasan 5 o 6 horas alabando al Señor, mis hermanos. Tienen un ministerio de alabanza, porque la alabanza también representa, ¿verdad? La lucha, la guerra, lo que le llaman guerrear, ¿verdad? Lo hacen a través de la alabanza. ¿Con qué? Con cánticos con inteligencia. ¿Qué cantamos ahorita? Mi Señor pronto va a volver. Dice la Escritura que volverá, ¿o no? Y el pueblo de Dios está esperando ese regreso de Jesucristo, del Dios Todopoderoso. Así que, mis hermanos, nos dice que lo hagamos con júbilo, pero también con inteligencia. No solamente canciones rítmicas o canciones que nos inviten a danzar o a estar aplaudiendo, no, sino que estemos declarando. Hablábamos ahora en la noche de alabanza, que nos la pasamos increíble los que pudieron venir, 4 horas de alabanza con oración y un pequeño mensaje, donde precisamente que es la respuesta de la alegría y el gozo que nuestro corazón siente por conocer a Cristo. Esa es la alabanza que nosotros le debemos de dar a Dios, no solamente en los eventos, sino todo el día. Le ha pasado que a veces usted está triste, empieza a cantar o escucha una canción y su corazón se empieza a alegrar, porque precisamente es la muestra que nuestro corazón tiene cuando nosotros cantamos y le cantamos a Dios. Porque usted te pone a cantar cosas del mundo, pues seguramente el 90% de ellas son depresivas, son cosas que hablan de amor carnal, de cosas de infidelidad, de situaciones de piel, de alcoba, de alcohol, de narcocorridos, muchas cosas que alimentan tu corazón, pero de otros sentimientos que no corresponden al pueblo de Dios. Yo no le digo que no escuche otro tipo de música, porque hay personas, ¿verdad?, dentro de las iglesias que dicen, pues es música del mundo. Sí, es música del mundo, pero hay mucha música instrumental, música que tiene contenidos de un amor limpio, un amor puro, y pues tenemos que aprender a seleccionar qué es lo que cantamos. Y finalmente el llamado ¿a qué? A regocijarnos, a que nuestro corazón se sienta dichoso, nos sentamos plenos porque estamos exaltando al Rey. Solamente en la alabanza, mis hermanos, en la adoración, es cuando nosotros podemos, a través de nuestro canto, un tipo de alabanza, pero también sabemos que se regocija toda la tierra. Dice otro de los salmos, todo lo que respire, alabe al Señor. Y comentaba yo el viernes, ¿verdad? Pues no sabemos si en el fondo del mar, las ballenas, los estrellas de mar y todos los moluscos y todo lo que hay allá, que también respiran a su manera, pues alaban el nombre de Dios, a su Creador. Él los formó. Así que se imagina usted esa alabanza, ese canto que para nosotros tal vez no comprendamos,
Pero todo, mi hermano, todo lo que creó Dios, todo está para alabarlo. Su creación entera le alaba. Y nosotros con mayor razón, que nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos dice al final en el versículo: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Dice, porque de Dios son los escudos de la tierra y Él es muy exaltado. Así que mi hermana, mi hermano, cada vez que usted alaba a Dios, lo exalta. Dice que es grande, que es maravilloso, que es todopoderoso, que es hermoso. A Dios le gusta que usted lo adore. ¿Sabía que para eso nos creó? Para adorarlo. No hay otro motivo por el que usted esté sobre la tierra. Para adorarlo, para bendecirlo, para reconocer que usted le pertenece a Dios. Y entonces su creación, toda su creación, su pueblo, sus hijos, sobre toda la tierra, el Señor pide esta mañana que le adoremos y le alabemos. Y parte de ello es que usted está aquí. Una forma de honrarlo, de adorarlo, es su presencia en este lugar. Venir a buscar a Dios, porque es a quien venimos a buscar. No al pastor, no somos religiosos, no. Queremos tener mayor comunión con nuestro Padre, con nuestro Creador, con nuestro Dios. Así que, mi hermana, mi hermano, todos los días de su vida, exalte a Dios, alábelo. Que su vida sea un canto de alabanza, de alegría, de gozo. ¿Cuántas personas conoce usted que están en depresión? Hoy lo que más se vende en las farmacias son antidepresivos. La gente está totalmente temerosa. Están deprimidos porque no tienen trabajo, porque están enfermos, por muchas cosas. Nosotros, a pesar de las tribulaciones, lo que nos pudiera pasar o sentir, nosotros estamos gozosos porque tenemos un Dios victorioso que le ama profundamente a usted y a su familia. Y le está guardando cosas que usted ni siquiera se imagina. Aquel que persevera, que confía en Dios, verá la gloria de Dios primeramente aquí en la tierra a través de su familia, de su descendencia, pero también veremos la gloria venidera. Y eso es lo que el Señor espera de una iglesia que le ame y que le honre. Así que mis hermanos, pues vamos a entrar ya en la materia del tema de hoy. Hemos leído el libro de Hechos. Como usted sabe, el libro de Hechos es una división que se hizo de un libro que se llama el Evangelio de Lucas. Y el libro de los Hechos, de los Apóstoles, es un segundo tomo, así que se dividió. Este libro fue hecho obviamente pues, por Lucas, que fue un doctor, pero también es reconocido como un gran historiador de esa época antigua. Lucas fue compañero, muy amigo personal del apóstol Pablo. Inclusive cuando él tuvo que estar en la cárcel en las dos ocasiones, menciona, ¿verdad?, que el único que lo acompañó y estuvo cerca de él fue Lucas. Así que Lucas retoma este libro, mis hermanos, haciendo una referencia muy especial. Vamos allí al libro de Hechos. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y se refiere a Teófilo, a este funcionario romano importante, al cual le empieza a narrar lo que él había vivido, lo que él había escuchado. Empezó a investigar para dejar testimonio de lo que Jesús había hecho. Y dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿qué es eso? Todo lo que vieron, mis hermanos, todo lo que lograron conocer y lo que lograron ver. Porque dice que seráis testigos de los hechos de Jesús. Así que imagínese usted haber conocido a Jesús, haber visto los milagros, las sanidades, cómo resucitó a los muertos. Entonces usted se convertía en ¿qué?
en un testigo. Decir, yo lo vi, es cierto. Yo estuve ahí, yo vi cuando sanó a los leprosos. Vi cuando resucitó a Lázaro, al hijo de Naín. Es cierto que venían 10 leprosos y los sanó. Así que mis hermanos, todos los apóstoles y los discípulos, que eran mucho más de 500, pues fueron testificando de lo que hizo Jesús. Así que lo que hace el doctor Lucas es comenzar a recopilar esa información y ponerla por escrito, para que no se quedara nada más como muchas cosas que fueron mito. Muchos dicen, bueno, a ver, compruébame dónde dice, o no. Y vemos a través de muchos historiadores, ¿verdad?, que también no son cristianos, pero que son contemporáneos de primer siglo, segundo siglo, donde como Eusebio y otros historiadores importantes, donde narran muchas de las cosas que cuadran con las escrituras, mis hermanos. Así que dice, los hechos y palabras de Jesús son los fundamentos para la evangelización. Esos hechos, ahora los nuevos discípulos comienzan a ¿qué? A decirle a otras personas, oye, aquel hombre que mataron, nosotros lo volvimos a ver resucitado. No, hombre, ¿cómo crees? Eso es mentira. Has de haber visto un fantasma. No, mira, ni resucitó. Todos sabemos que los apóstoles los escondieron el cuerpo. ¿Se imagina en ese primer siglo todo lo que se dio? Chismes y fantasías y cosas que la gente no creía. Como hoy le decimos a las personas que Jesús está vivo, que Él es rey, que Él puede cambiar tu familia, Él puede cambiar tu matrimonio, Él puede sanar a tus hijos, que Él puede prosperar tus caminos. ¿Y qué dicen las personas? Sí, hombre, claro. Mejor me voy allá con la guadalupana, o me pongo otras figuritas, o hago otras cosas. Esto sí va a funcionar. Mis hermanos, ¿en quién creemos? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿En figuras, en imágenes de piedra hechas por los hombres? ¿O en el Todopoderoso, el que creó los cielos, la tierra, los abismos, la profundidad, y te creó a ti y a mí? Imagínate a veces en qué confían las personas. Por eso decimos, ¿verdad?, que su fe es tan poca. Y lo vimos la semana pasada, ¿verdad? 8 días después de la resurrección, hablamos de Tomás, ¿no?, el Dídimo, hasta no ver, no creer. Y hablamos precisamente sobre esas circunstancias. Así que las enseñanzas continúan después de haber resucitado, pero ahora deberán tomar esa responsabilidad. ¿Quién? Ya no estaba Jesús para hacer milagros, ya no estaba Jesús para decirles, ámense unos a los otros. Ya no estaba Jesús para decirles, ¿por qué discuten? ¿Por qué pelean? Perdona, ama, sirve. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Todo lo que Jesús decía ya no iba a estar ahí para decírselos. Ahora a ellos les tocaba continuar todas las enseñanzas de Jesús. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Que todos esos discípulos ya murieron y dejaron a otros discípulos, y esos a otros discípulos, y esos a otros, hasta que llegamos contigo y conmigo. ¿O no son discípulos de Cristo? ¿No somos cristianos? ¿No somos seguidores de Jesús? Eso mismo, mis hermanos, es la misma responsabilidad que tenemos nosotros. La misma. Solamente lo que fue dando la estafeta, transfiriendo de generación en generación hasta los discípulos de hoy. Que tenemos que seguir enseñando los fundamentos. ¿De qué? De lo que Jesús hizo. Este es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas que le tenemos que decir a las personas. Que Cristo te ama. Que a pesar de tus problemas, de tus tribulaciones, de tus tristezas, saldrás adelante. Que no tengas miedo. Que Él está contigo. Que nunca te dejará. ¿No será esas palabras como los caminantes de Maús que decían, ¿no sentías un ardor en tu corazón cuando Jesús nos hablaba en el camino? Y a veces nosotros, mis hermanos, escuchamos la palabra, escuchamos un mensaje, ha escuchado miles de mensajes durante 40 o 50 años del Evangelio. Y yo le pregunto,
y siente ese fuego en su corazón, siente que la palabra aún calienta su alma, que a veces lo confronta y a veces se molesta, ¿verdad? ¿Por qué dijo el pastor eso? ¿Por qué esto, aquello? Si yo soy, y yo he hecho, y yo digo. Pues a veces la palabra nos alienta, a veces nos confronta, a veces redarguye nuestra mente, nuestro corazón. La palabra sigue siendo viva y eficaz. Y nos debe de seguir sacudiendo, mis hermanos, cada vez que la escuchamos. Dice Hechos 1, 2 y 3, haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Recordemos que allí en la primera reunión que tuvieron, lo vimos en el versículo 22, cuando les dijo: recibid el Espíritu. ¿Se acuerdan? Y no estaba Tomás aún. Y les dijo: no se muevan de Jerusalén. Espérense, esténse quietos, no se vayan. Porque en ese miedo, en esa desesperación de decir: pues ahora ¿qué vamos a hacer? Si andábamos con el maestro por todos lados, él nos daba de comer, porque ya no trabajaban, su trabajo ahora era estar con Jesús. Al ya no estar Jesús, pues la pregunta era: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él les dice, les da nuevos mandamientos, y uno de ellos les dice: ámense unos a los otros, que el mundo vea que son mis discípulos por lo mucho que se aman. Y les dice que no se muevan hasta que sean embestidos, revestidos, fortalecidos por el Espíritu Santo. Estaba hablando pues del día de Pentecostés y dice: se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Así que Lucas puntualiza que fueron, ahí dice la escritura, 40 días en los que Jesús se muestra vivo a muchas personas. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es el comienzo de la misión. Al resucitar, Él regresó a ver si ellos habían entendido, si ellos habían comprendido la misión, y a nuevamente alentarlos, a decirles: ¿sabes qué? Acuérdense lo que les dije. Ahora pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica. Porque a veces, mis hermanos, es como nuestros padres. Todo el tiempo nos están corrigiendo, ¿o no? Tengas la edad que tengas, ¿verdad? Para nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hijos siempre son bebés. Y no será las hermanas que ya tienen 70, 80 años, le siguen diciendo a las hijas de 60 esto y aquello y bla, y luego dice: mamá, ya no soy una niña. Pero los papás siempre nos van a estar corrigiendo y nos van a estar dando indicaciones hasta el último día de su vida, ¿o no? Pues igual, mis hermanos, igual Dios cada vez nos está dando indicaciones, nos lo vuelve a repetir, y Jesús se los dijo una y mil veces: hombres de poca fe. Él vio cómo, a pesar de todo lo que Jesús hizo, ellos no habían creído y no habían entendido el mensaje que Jesús quería darles. Así que cuando Él resucita, vuelve a aparecerse a ellos. El primer día por la noche, el mismo caminar, a los 8 días otra vez reunidos, y vimos que estaban llenos ¿de qué? De miedo, de temor. Paz a vosotros. Varias veces les dijo: no tengan miedo, ya estoy aquí. Todos decían: pues es un fantasma, es un espíritu. Y les dijo: ¿qué tienen de comer? ¿Verdad? Dice que comió pan, que comió miel. Y 40 días, mis hermanos, dice la escritura, a partir de la resurrección, se les fue apareciendo a diferentes personas, de entre ellos obviamente muchos de sus discípulos y los apóstoles. ¿Qué era lo que acentuaba este tema de la resurrección? Primero, que Jesús estaba vivo corporalmente, ya que les he comentado que había un grupo de personas que decían que no, que Él era un fantasma, que Él no había resucitado. Así que era una confirmación de que Jesús estaba vivo y estaba nuevamente entre sus discípulos. Y otra cuestión era que les hablaba del reino de Dios. Ya se había instaurado, consumado es, se da el banderazo para que la iglesia comience a trabajar, y les dice que Jesús, antes de iniciar, recordará usted su ministerio, pasó
¿Se acuerda usted? Que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto y estuvo ¿cuánto? 40 días con sus 40 noches ahí preparándose para su ministerio. Ahora nuevamente vuelven a aparecer 40 días del Jesucristo resucitado. ¿Para qué? Pues para preparar a su iglesia, para preparar a los discípulos para lo que vendría, para lo que tendrían y lo que tenemos que hacer hoy, mis hermanos amados. Mire, no lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero sí vamos a abrir algunos versículos. Son algunas de las apariciones que encontré en las Escrituras. Obviamente algunos evangelios, como los conocemos como los evangelios sinópticos, sabemos que están en Marcos, en Lucas, en Juan y en Marcos. Nada más puse uno, en algunos se repite. Recordará quien fue a la tumba primero fue María Magdalena. Iba con las mujeres, varias mujeres, entre ellas María, la madre de Santiago, Jacobo, ¿verdad? Y ahí lo vimos. Luego los dos discípulos ya por la tarde que iban rumbo a Emaús, otra aparición a Simón Pedro, el mismo domingo por la tarde, también se le aparece a Pedro. Y después por primera vez a los discípulos en el cenáculo, ahí donde estaban compartiendo el pan, y ahí se les aparece por primera vez. Dice que pues traspasó las paredes porque estaban todos encerrados por temor, dice, a los judíos. Y ahí se aparece Jesús en medio de ellos, ¿verdad? Y espantados, temerosos, pues Jesús les dice, pero ese día, recordará usted, que no estaba Tomás. Así que a los 8 días, estando ya Tomás, es cuando vuelve a aparecer. Luego, antes de su ascensión, aparece a los apóstoles y a otras personas que estaban ahí también reunidos. Luego, la tercera aparición que hace Jesús a los discípulos, que sería aproximadamente la séptima aparición, la hace en el mar de Tiberias, que es lo que vamos a ver a continuación, a 7 discípulos que estaban en la orilla del mar pescando. Dice que a unos aproximadamente 90 pies. Luego se le aparece a los 11 en un monte donde Jesús les ordenó. Y después se le apareció a Cefas y luego a los 12. Quiero que abramos ahí, mi hermano Alex, si puedes leer. Primera carta a los Corintios 15:5. Porque vamos a leer esas 3 que están pegaditas. Primera carta a los Corintios 15:5. Dice así la palabra, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces ahí vemos que apareció a Cefas y a los 12 apóstoles. Luego dice en el versículo 6 que apareció y después apareció ¿a qué? A más de 500 hermanos a la vez, mis hermanos. Así que habiendo 500 personas que allí se haya aparecido Jesús, lo hayan visto, pues fue un acontecimiento muy trascendental, muy importante. Dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Estamos hablando en el tiempo en que Lucas escribió este libro, aún vivían algunos. Y después nos dice aquí en el versículo 7 que apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Así que, mis hermanos, durante 40 días Jesús estuvo nuevamente en la tierra. Nuevamente estuvo visitando a sus amistades, visitando a los discípulos, visitando a su familia. Porque también seguramente, y lo vemos en otra escritura, lo vamos a ver el día de Pentecostés, cuando apareció Jesús y estaban su madre, sus hermanos, fue una reconfirmación muy importante, mis hermanos, que no fue únicamente una cosa casual, como muchas personas a veces platican cuando un familiar amado muere. De repente me han dicho, oiga pastor, ¿qué cree? Que yo iba caminando y vi a mi abuelita Clarita, la vi ahí en el corredor de mi casa. Y hay personas que han narrado, ¿verdad?, que ven a algún familiar que muere o que ha muerto recientemente. Yo la pregunta es, ¿y durante 40 días lo vio usted? ¿O fue una aparición
pues de un ratito, de un momento y ya. Precisamente por eso los detractores de Jesús pues habían dicho la primera vez que había aparecido pues que nada más era una especie de fantasma. Se lo habían imaginado en esa situación que estás en un choque por haber perdido a tu padre, a tu hijo, a tu hermano. Pues es muy probable que sucedan ese tipo de supuestas apariciones, ¿no? Pero aquí se confirma que a través de 40 días Jesús estuvo en encuentro con muchas otras personas. Así que, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Recordará que dice: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que, mis hermanos, estaba ya diciéndole a los discípulos que se prepararan, que algo grande iba a suceder y que a partir de ese momento ellos tendrían que comenzar en el mover del Espíritu, todo lo que hoy conocemos ya como la iglesia viva, como la iglesia resucitado. El Señor se ministró delante de ellos y para ellos, y dice que reciben una orden que no deben ausentarse de la ciudad y esperar. ¿Será que el Señor nos diga lo mismo hoy, mis hermanos? Que aprendamos a esperar. Porque yo conozco muchas personas que sí creen en Dios, pero realmente su fe es muy raquítica. ¿Por qué? Porque se angustian y se preocupan y dicen: pues Dios no me responde. Sabemos que Dios no te va a responder en tus tiempos, como tú quieres, y te dé la respuesta milagrosa. Algo que tenían que aprender los discípulos y hoy también nosotros es a esperar en los tiempos de Dios. Confiar en Dios, acrecentar tu fe, orar, perseverar, luchar. ¿Para qué? Para que en sus tiempos, en su manera, en sus propósitos, Dios te dé la respuesta que tú necesitas. Pero a veces nos desesperamos, mis hermanos. Y no falta quien vaya a leer las cartas, ¿verdad? Otros que van allá a la ouija o con el santero o con cosas y crees en Dios, pero como te dijo la comadre que esa señora era bien efectiva. No, mira, es que a mí me dijo, y sí me dijo, mira, yo no le dije nada y ella me dijo de cosas de mi vida. ¿Y a eso le crees, mi hermano? ¿A esas cosas le crees? Pues claro. Si sabías que los videntes, la gente que se dedica a eso, está llenos de demonios, de espíritus, y cuando tú vas ahí, esos espíritus entran en ti y sacan la información. Pero no solamente eso, hay otros espíritus que se quedan dentro de ti. ¿Qué le pasó que María Magdalena a Jesús cuántos espíritus le sacó? 7 espíritus. ¿Y qué dice? Que si la casa está vacía, ¿no regresarán otros 7? Dice. Entonces hay personas que están llenas de espíritus porque van y abren puertas, van a lugares a donde están llenas de monstruos, de espíritus inmundos, ¿no? Y ahí se llenan, se saturan ya llegan a su casa. No, mis hermanos, cuando la luz llega, la oscuridad se va. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, que somos templo del Espíritu, todos los espíritus o demonios salen. Pero aquí vemos, mis hermanos, que les dijo: esperen. Deberán quedarse quietos. Y a veces, mis hermanos, necesitamos pasar tiempo a solas con Dios, en quietud. A lo mejor usted está manejando y va orando y hablando con Dios. Qué bueno que lo hace. A lo mejor está lavando usted los trastes y está orando. Qué bueno. Pero Dios quiere que también usted se postre, que pase un tiempo de quietud, que usted sienta esa paz de decir: yo confío en ti, Señor. Yo sé que tú me darás la victoria. Yo sé que tú me responderás, que tú harás aquello que yo te pedí. ¿Sabe qué? Dios nunca nos decepciona. Dios nunca nos defraudará. Pero nosotros tenemos que verdaderamente creer. Y la fe es algo que se ejercita, mis hermanos. La fe es un don del Espíritu, ¿no dice? Es uno de los frutos del Espíritu. Así que dice: deben quedarse quietos en Jerusalén, este lugar sagrado, ciudad que concentra el poder religioso, ¿verdad? Pero
Lucas ya se refería a lo que vendría y lo que viviremos en algunas semanas, el día de Pentecostés. Pregunta, mis hermanos, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser una iglesia donde Jesucristo resucitado sea el centro de nuestra vida? ¿Quién está en el centro de tu vida? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Si hemos creído que Jesús ha resucitado, pues la pregunta es: ¿en dónde está? Si está en tu hogar, si está en tu casa, si está en tu matrimonio, ¿verdad? A través, obviamente, del Espíritu Santo. Pero está ministrando tu hogar, Él es el que reina en tu hogar. Él es el que tiene el control de tu negocio. Él es el que tiene el control de tu vida. En el centro, siempre hemos dicho, a ver, le voy a preguntar a la iglesia, ¿cuál es el centro del culto cristiano? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el centro del culto cristiano? No, el centro del culto cristiano es el amor de Dios. Ese es el centro, es lo que nos llama, Él es el que nos convoca. Ahora sí, ¿cuál es el fundamento del culto cristiano? Jesucristo, no hay otro fundamento. Entonces el centro es el amor de Dios. Él es el que nos convoca a tener un encuentro de amor. Cuando te dice tu mamá el domingo: hijo, ¿qué vas a hacer? Vente a comer a la casa, ¿o no? ¿Por qué lo hace la mamá? ¿Porque no tienes nada que comer en tu casa? ¿Por eso te invitará tu mamá? A las mamás les encanta que estemos ahí metidas y metidos en las casas con los hijos, ¿va? Como mamá gallina y lleno de nietos, y ahí les encanta a las mamás. O no sé, solamente que tú digas: ay, que no venga mi hija, por favor, que no venga. Bueno, muchas dicen que no venga cada 8 días, ¿no? Tal vez guisar, lavar. No, mis hermanos, pues es el amor es lo que nos une. ¿Por qué venimos aquí? Pues porque amamos a Dios, Él nos ama a nosotros y luego nosotros venimos. Es una respuesta del amor de Dios. Así que, pues el centro, el fundamento, el centro del amor de Dios. Queremos ser una iglesia con conciencia de reino. Es decir, Jesús vino e instauró el reino de Dios. La pregunta es: ¿cuáles son los valores del reino, mis hermanos? ¿Alguien que me pueda decir alguno de los valores del reino? El mundo tiene sus valores, ¿no? Pero los valores del reino, ¿cuáles son? La fe. Ajá. ¿Qué más? La paz, sí. Sí, el amor, claro, el amor es un valor elemental del reino. ¿Qué más? La lealtad. Mire, entendemos reino de Dios como la presencia y el actuar del Espíritu de Dios. ¿A través de qué? La justicia, la reconciliación, el perdón, la sanidad, la inclusión, la restauración, el amor, etc., etc. Esos son los valores del reino. ¿Cuáles son los valores del mundo? Es el dinero, el poder, la injusticia, la fama, la vanidad. ¿Me explico? Nosotros como cristianos, el pueblo de Dios, debe de tener estos valores. No podemos decir: es mi hermano pero no le hablo. Pues no, tienes que reconciliarte con tu hermano. Tienes que amar a tu hermano, a tu hermana. Tienes que amar a tus padres. Tienes que respetarlos. Esos son los valores para nosotros, mis hermanos. Son los valores que instauró Jesús y con los que nosotros movemos en el reino. Ahora sí, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 19. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. ¿Recordará dónde está el mar de Tiberias? ¿Dónde está? ¿No le suena? ¿Se acuerda que le dije que el mar de Galilea tenía diferentes nombres, diferentes lugares? Tiberias es el mar de Galilea, nombrado así por el segundo emperador Tiberio, ¿sí? Entonces vemos ahí que hay una ciudad cercana llamada Tiberias,
que construyó Herodes, aproximadamente por el año 20 después de Cristo. Así que en este lugar, el mar de Tiberias, y dice, voy a regresarme al anterior. Sí, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Dice, se manifestó otra vez a sus discípulos después de esto. ¿Qué es después de esto? ¿Qué fue lo que hubo antes? Nos narra, se le estuvo apareciendo, fue la reunión que tuvo cuando estaba ya Tomás. Eso es lo que viene en los versículos anteriores a esto. Por eso a veces cuando usted va leyendo es importante que regrese a leer pues parte del capítulo anterior para que pueda ubicarse en el contexto de lo que se está hablando. Entonces después de esto estamos hablando de la segunda aparición donde estaba ya Tomás, ahí llegó. Y dice de diferente manera. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Recordemos que estaba ahí Jesús, pero también estaban 7 de sus discípulos. Dice en el versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado ahora sí Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. En total 7. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y se adentraron. Y aquella noche, ¿qué dice? No pescaron nada. Otra vez, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que él era. Y les dijo, hijitos, ¿tened algo que comer? Y respondieron, no. Y dice entonces, echad la red a la derecha de la barca. Y entonces echaron y ya no la podían sacar. Otra pesca milagrosa, ¿recordará? ¿Cuándo fue eso? En Lucas, cuando hace la primer pesca milagrosa y todos dicen, pues, ¿quién es este hombre, no? Y ahora cuando ven que sale otra vez una pesca tremenda, dicen gran cantidad, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿que era quién? Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro se ciñó la ropa, dice, porque no la tenía, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaba sino como unos, ¿qué? 200 codos. ¿Cuántos son 200 codos? Son 90 metros. Sí, así que sí es una distancia considerable, pero en el mar, ¿verdad? Recordemos que había muchos lugares que tenían mucho eco por la forma en que era, así que seguramente pues se escuchaba muy claro, estaba en bonanza, no había oleaje y era fácil escuchar la voz de Jesús. Y dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrándola estos 90 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Así que Jesús ya se había adelantado, había preparado ahí una fogatita, ¿verdad? Y ya tenía ahí un pez en una vara dándole vueltas, ¿no? Muy sabroso ahí, esperándolos para que regresaran. Y dice, al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Otra vez lo están viendo, ya se les había aparecido 2 veces, y otra vez dice que no se atrevían a preguntarle, como diciendo, ¿será? ¿O será otro fantasma? ¿No? Mis hermanos, es increíble la incredulidad de los discípulos. Vemos que cada vez que se les aparecía llenos de dudas. Y en el versículo 13 que tenemos aquí dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. ¿Qué quiere decir?
que él también comió con ellos, ¿verdad? A ver, vamos a echarle un pedacito de pescado aquí con el pan y vamos a comer. Y comió otra vez con ellos para verificar y para que ellos vieran que no era un fantasma, que sí comió, tenía un cuerpo para alimentar. Así que en el versículo 14 dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, ahí dice ya la tercera vez, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Luego le volvió a preguntar estas cosas, y quiero aclarar esta parte muy importante, mis hermanos, para que usted lo pueda luego investigar. Más que estos, le hace la pregunta: ¿me quieren más que estos? Hay una palabra muy importante en griego que es para cosas, para personas, pero también para esto. Es decir, que en la forma masculina y neutra del griego son iguales. ¿Y a qué me refiero? Que no hay manera de saber en qué sentido hace Jesús esta pregunta. Puede ser: ¿me amas más que estos otros discípulos? O también: ¿me amas más que esto? Es decir, de tu oficio de pescador. ¿Por qué? Porque ya habían pasado por lo menos 2 semanas y él ya estaba otra vez pescando. Ya se habían regresado, mis hermanos, a sus actividades, a su oficio. O sea, ellos no entendían todavía pues qué es lo que tenían que hacer. Claramente sabemos que es a partir de Pentecostés donde ellos, en ese derramamiento, comienzan a compartir, hablar en lenguas y hacer muchas otras señales. Pero vemos esta cuestión porque es muy importante en la pregunta que Jesús hace a Simón Pedro. Recordaremos que Simón Pedro pues es aquel hombre, ¿verdad?, bravucón, aquel hombre arrebatado, que siempre decía: Señor, no lo voy a permitir, ¿verdad?, que te suceda aquello. Y Jesús, ¿qué le dijo? Cállate, apártate de mí, Satanás. Escrito está, yo tengo que padecer. Luego, ¿qué hizo Pedro cuando fueron a buscarlo? Agarró la espada, ¿verdad?, y le cortó la oreja a un soldado. Cálmate, Pedro, ¿no? O sea, ya bájale. O sea, si yo quisiera, le pido a Dios que mande una legión de ángeles. O sea, vemos el carácter impulsivo, violento de este hombre. Y luego, ¿verdad?, cuando dijo que él nunca lo abandonaría, que él estaría con él siempre, ¿verdad?, le dijo: mira, Pedro, ya, cállate, porque 3 veces me vas a negar. No, Señor, ¿cómo crees? ¿Y qué pasó? Pues 3 veces lo negó, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pedro? Se puso a llorar cuando oyó el gallo, ¿verdad? Dijo: es cierto lo que el Señor me dijo. Y a veces así somos, mis hermanos, somos bien bravucones, no, esto, lo otro, bla, bla. Y a la hora de la hora andamos renegando y andamos desconociendo a Dios. Y nos gusta echar pleito, y nos gusta discutir con la gente, y nos gusta ser pleiteros. Y nos sale lo carnales, ¿verdad? Nos sale lo violentos. Y te dice: Señor, tranquilo, cálmate, ¿qué te pasa? ¿Que no acaso tendrás el fruto del dominio propio? Es uno de los frutos que tenemos que trabajar muchísimo, mis hermanos, porque a veces nos gana esos impulsos y nos volvemos groseros, nos volvemos violentos con la esposa, con los hijos con los padres. Y no podemos decir que somos cristianos si tenemos esas conductas agresivas. Así que nos hace estas 2 preguntas. Y luego en el versículo 16 volvió a decirle la segunda vez a Simón: hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: entonces, pastorea mis ovejas. No, yo creo que Pedro había dicho: pues, ¿cómo si yo soy pescador? No he entendido. He dicho: bueno, está bien,
¿De qué ovejas me hablas? ¿De qué rebaño me hablas? No sé de qué me estás hablando. Y luego por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Imagínese qué encomienda le da a Pedro, siendo un hombre violento, siendo un hombre agresivo, que él sea el que tenga que calmar a los demás. No suena lógico, ¿no? Porque el otro, como era, ahora sí vamos a la guerra, vamos a golpear, y él le dice: ¿sabes qué? Tranquilo, y tú vas a ser ahora el que vas a calmar y apacentar y animar y a tener en control todo. Así Dios nos da a veces, mis hermanos, lecciones de vida a través de lo que tú dices que eras, y ahora la gente te ve y no cree que esa mujer violenta o esa mujer grosera o ese hombre como eras ahora es completamente diferente. Y te dice: ahora, a ver, apacienta a tu familia, apacienta a tus empleados. A ver, Pastor Jorge, apacienta a la iglesia, apacienta a las ovejas que están bien violentas, unos contra otros, todos están discutiendo. Si te das cuenta, mis hermanos, el factor de apacentar a las ovejas, a los corderos, Dios nos los da a nosotros, a cada uno de nosotros, como una encomienda de pacificadores, de que tenemos que ser hombres que tengan la posibilidad de ser mediadores en todos los lugares donde tú estás, de que puedas ser un hombre que al poder hablarle a las personas, tú puedas calmar a la persona violenta, que tú puedas animar a la persona a que cambie de conducta. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Al final de cuentas se rinde Pedro y el Señor: pues tú sabes todo y sabes que te amo. Y le vuelve a repetir por 3 veces. Muchos, ¿verdad?, piensan que es pues en respuesta a las 3 veces que lo negó. Por eso es que Jesús le pregunta 3 veces, como reafirmando por las 3 veces de negación, ¿no? Digo, esa es una analogía, no lo dice la Biblia, pero sí quiero, seguramente usted ya lo sabe, cuáles son los tipos de amor que hay y que son bíblicos y aparecen en las Escrituras. Tal vez no como esas palabras, pero sí lo voy a tratar de explicar. Primero, sabemos que Eros es un dios mitológico, es un dios del erotismo, y a través de diferentes culturas pues se ha manifestado, ¿verdad? Afrodita y otras diosas que había en Corintios que adoraban los antiguos griegos, y vemos que ese es el fundamento del Eros, del erotismo, y habla de un amor sensual, romántico, erótico, ¿verdad?, en cuanto a atracción física. Ese es el amor que se da entre 2 personas, ¿verdad? El que siente usted por su esposo, ¿verdad? El que tiene su compañera, su compañero, pues sabe que ese es el amor que hay entre 2 personas que tienen una sensación de acercamiento, de romance, de placer. Luego tenemos el amor storge. Esta palabra habla sobre el amor familiar, es decir, es un vínculo afectivo que se desarrolla mutuamente entre ¿quién? Padres e hijos y hermanos, ¿verdad? Es un amor como el que tenía Jesús con su madre, con José, ¿verdad? Vemos a Sara con Abraham. Es el amor de pareja pero familiar, ¿no? Es el amor entre los hermanos, entre tus primos hermanos, que es un amor muy diferente que a otra persona, que a un amigo. No creo que ames a tu hermana o a tu hermano lo mismo que a un amigo de tu trabajo, ¿no? Es un amor que hace un vínculo entre los miembros de la familia. Después tenemos el amor fileo, y es el origen de la palabra